Bueno, Stephen, buenas noches para todos. Tiene la palabra para iniciar con el capítulo La biocomputadora. Bueno, niño, gracias. Nuevamente un saludo para todos. Y bueno, hoy vamos a entrar a ahondar un tema que al principio les confieso fue un poco ladrilludo para mí en entender ciertas cosas, como que no sabía tampoco cómo iba a poder hilar el capítulo. Sin embargo, bueno, traté como de desaclarar toda la mente y poder organizarlo de una manera un poco más sintética frente a lo que pude yo asimilar del mismo capítulo. Y pues sé que me voy a apoyar mucho también en ustedes para aclarar también conceptos ya muy puntuales o científicos o conceptos que también hemos ido abordando durante el libro como tal. Entonces, en primera medida, pues como lo venía diciendo, vamos a abordar este primer capítulo de la biocomputadora, en donde, en donde lo que se plantea o busco como asimilar de este capítulo como idea clave es que el ser humano funciona como un sistema que procesa información, ¿sí? Algo que ya hemos venido hablando en diferentes sesiones. Pero información no solo biológica, sino también emocional, mental, energética y transgeneracional. Y de ahí entonces me planteaba en esta noche un objetivo triple. Y es primero comprender qué significa esto de la biocomputadora, ¿sí? O cómo lo asimilé. Segundo, poder generar una reflexión de cómo esto puede o está impactando nuestra vida cotidiana. Y tercero, en ese mismo proceso de la reflexión, no quedarnos solo de pronto con la teoría o lo grueso del capítulo, sino ir generando reflexiones a través de esa teoría en lo cotidiano. Entonces, para empezar, quisiera que hiciéramos un ejercicio pequeñito, ¿sí? Y es empezar a plantearnos para hacer una pequeña introducción a la biocomputadora, en que empecemos a mirar lo siguiente. Y es que planteemos cada uno de manera individual. Primero, si hemos tenido o logramos identificar situaciones que se repiten en nuestras vidas de manera recurrente. Esa es la primera. Vamos a identificar si vemos que hay situaciones o, o momentos de la vida que se nos están repitiendo de manera constante en la vida. Esa es la primera que les quiero pedir el favor que podamos traerla en mente a este momento. ¿Listo? Entonces, primero vamos a identificarla. ¿Listo? Segundo, quiero que podamos pensar o recordar más bien qué siento cuando estoy recordando esa situación o las veces que he vivido esa situación, qué es lo que siento, qué aparece en ese sentimiento. Y que recordemos también qué emociones se generan a través de esa situación que se repite o se genera en nuestra vida. Luego, ¿qué hago? ¿Cómo reacciono o qué respuesta estoy dando cuando vivo o se llega a mí esa situación? ¿Listo? Para al final mirar qué resultado es el que obtengo cada vez que se va presentando esa situación. ¿Listo? Entonces, lo primero, vamos a identificar una situación, ¿vale? Entonces, todos, ya cuando la tengamos, pasamos al siguiente, que es qué emoción o qué es lo que siento cuando estoy viviendo o aparece nuevamente esa situación. Luego, ¿qué hago? ¿Cuáles son mis reacciones frente a esto? ¿Y qué resultados son los que estoy obteniendo? Vamos a dar unos minutitos y ya vuelvo a hacer como el feedback con todos.
Stephen, perdón, repite despacito los puntos, identificar la Claro que sí. situación. Entonces, primero identificamos una situación que se repite en nuestra vida. Sí, Segundo, ¿qué siento cuando aparece o cuando vivo esa situación? ujú, Seguido a eso, ¿qué emoción experimento cuando vivo esa situación? ujú, Luego, ¿qué es lo que pienso de esa situación? ujú. Luego, ¿qué hago? ¿Cómo reacciono o qué respuesta estoy dando a esa situación? Y por último, lo que vamos a mirar es qué resultado obtengo al afrontar esa situación. Gracias. Pero se puede un hecho cotidiano que uno haga todos los días. No, una situación que se repita en tu vida, o sea, hagamos de cuenta que son cosas que, venga, otra vez, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué se repiten también patrones o situaciones muy similares en mi vida?
Bueno, ya finalizamos un poco el ejercicio. No sé si alguien quiera de pronto comentar algo de lo que pudo realizar. ¿Alguien quiere interpretar de pronto esa situación que se repite? ¿Alguien hizo de pronto algo del ejercicio? Gracias, Tara. Desde que tienes el micrófono silenciado. Audio, Tara. No tiene audio todavía. No, pues no tenía audio porque no encontraba ni la imagen. Listo. Bueno, yo identifiqué una situación muy personal y se me ha repetido en toda mi vida y es la imagen que los demás tienen de mí, que soy capaz con todo, que a mí nada me vence. Em, ¿Qué siento cuando la vivo? Pues siento eh, que yo soy responsable de eso por una dificultad en pedir ayuda. Me cuesta mucho trabajo pedir ayuda, en todos los sentidos. ¿Qué emoción me despierta? Me despierta dos, pero que en el fondo es la misma, y es que siento una gran tristeza y mucha rabia. Cuando digo una gran tristeza es que es una rabia escondidita, ¿no? Pero me da mucha rabia eso. Em, el cuarto punto decía qué es lo que pienso de la situación, que especialmente a nivel familiar me ha costado mucho trabajo em, mm, como quitar la imagen, especialmente en mis hermanos, de, de cómo llegué yo a ser así. Eso me ha costado mucho trabajo hacer que se entienda. ¿Y qué hago ante la respuesta? Pues parece que no he aprendido a pedir ayuda. ¿Y qué resultado obtengo? Pues que a veces me siento sola. Gracias, Tara, por compartirlo. No sé si Valiente iba a mencionar algo. ¿No? Listo. Buenas noches. Acabo de entrar, qué pena. Vale. Bueno, primero, gracias, Tara, por participar. Vamos a ir dejando eso, porque desde ahí es en donde vamos a ir con el siguiente enlace, pues, en el desarrollo del capítulo. Y es que tengamos en cuenta esto que escribimos cada quien de manera personal, porque empezamos a mirar, o quiero que analicemos, y es porque este capítulo nos traza o nos propone que el ser humano funciona como una biocomputadora, ¿sí? Ujú. Y hay tres momentos que vamos a tener dentro de ese flujo de información o desde un concepto computacional, ¿sí? Y es una entrada, una recepción de información, un procesamiento de esa información y una respuesta de eso que está ingresando. Así funciona una computadora, palabras más, palabras menos, ¿sí? ¿Cómo recibimos información? A través de experiencias, emociones y creencias, ¿sí? ¿Cómo la procesamos? Y aquí es donde aparece una de las cosas más importantes para mí del capítulo, ¿sí? Y es que nosotros procesamos esa información, ¿sí? A través de la mente, inicialmente, ¿sí? Y recordemos que la mente
tiene la mente consciente, que recibimos la información a través de un 5% y la inconsciente a través de un 95%, ¿sí? Entonces, recibimos a través de la mente. Entonces, gran parte de esto es de manera que inconsciente, ¿cierto? Y también a través de la percepción. Entonces, recibimos o procesamos la información así. Nuestra mente funciona con programas, ¿sí? Entonces todos tenemos nuestros celulares, nuestros computadores, y a esos computadores y celulares les instalamos ciertos programas para que puedan responder a lo que nosotros necesitamos o vamos a operar dentro de la computadora, ¿sí? Ahora, nuestra mente funciona con esos programas, ¿listo? Entonces vamos a quedarnos con esos conceptos. Recibimos esa información y la procesamos. Pero esa información, para poderla procesar, nuestra mente tiene instalados unos programitas. ¿Listo? Entonces, voy a poner un ejemplo. Bueno, me faltó la otra parte que es, ¿qué es lo que sale de eso, no? Entonces, recibimos información, la procesamos y el computador nos da siempre algo, ¿cierto? En este caso, nosotros recibimos información, la procesamos y generamos una respuesta. Nosotros recibimos esa información, como lo venía diciendo, a través de experiencias, emociones y creencias, la procesamos a través de esa mente, tanto consciente como subconsciente, y finalmente generamos unas respuestas, ya sea a través de las emociones, de las conductas, de los actos, de los hábitos, e incluso también de los síntomas que empezamos a experimentar. Entonces, esos tres procesos para ir adaptándolo a mirarnos como una biocomputadora. Entonces viene un ejemplo sencillito que vamos a mirar. Y de ahí voy a traer a colación un ejercicio que hicimos con Tara en sesiones pasadas. No sé si lo recordamos cuando analizamos la llegada de una persona al grupo y esa persona llegaba tarde a una sesión, luego cogía el celular y se ponía a estar más pendiente del celular que de la interacción en el grupo. Esa vez dialogamos frente a eso y empezamos a generar diferentes interpretaciones de una situación. Luego hacíamos la misma situación con otra persona, ¿sí? Y ahí empezábamos a ver que la información la recibíamos, ¿sí? Que era la misma situación se presentaba. Procesábamos esa información ya de una manera distinta a través de las dos personas que ya conocíamos, ¿sí? Es decir, la interpretación de esa información la hacía yo a través de dos programas. Uno que ya estaba cargado frente a una persona nueva, ¿sí? Y la segunda ya se cargaba a través de ¿qué? De una información que yo ya tenía frente a otra persona, ya sabía cómo era, qué situaciones o qué emociones desde el compartir me generaba y por ende mi reacción era distinta en esas dos personas, ¿sí? Y ahora para verlo más a manera de programa, vamos a ver una situación. Cada quien va a pensar en una persona de su cotidiano, algunos podrán hacer el ejercicio con el jefe, con un compañero de trabajo. Pero la situación general es la siguiente. Llegamos a ese lugar y esa persona no nos saluda, nos ignora. ¿Listo? Entonces esa es la situación. Vamos a hacerlo ya sea con nuestro jefe, con nuestro amigo, con alguien cercano. Y quiero que miremos qué puede suceder en ese sentido. Si alguien nos ignora y no nos saluda, ¿qué es lo primero que podemos pensar? ¿Listo? Ya, silencio ahí. Entonces, Ricardo, si Richard llega a algún lugar y esa persona que cotidianamente o cotidianamente sí lo saluda, no lo saluda y lo ignora, ¿qué es lo primero que se viene a la mente de Richard? Que algo le pasa. Listo. Entonces Richard dice, algo le pasa, ¿cierto? Cuando tú reaccionas con ese algo le pasa, ¿qué emoción o qué sensación llega a ti? Eh, como extrañeza
y una especie de intriga, como de empezar de tratar de averiguar qué es lo que está ocurriendo. Es una Listo. especie de suspenso o intriga ahí. Vale. Entonces, vamos a analizar esa situación. En el caso de Richard, él tiene un programa ya instalado ahí, que es llegar a saludar a esa persona y lo interpreta es con qué, con que algo le sucede, ¿cierto? Mm. Mucho más reflexivo, ¿vale? Nio, ¿qué pasaría si llega a algún lugar y una persona que siempre lo saluda de manera afectuosa, ese día no lo saludó? Dos opciones. ¿Está distraído o no me quiere saludar? Sí, Si yo lo interpreto como está distraído, paso de agache. Pero si lo interpreto que no me quiere saludar, hay varias opciones. Me puedo fastidiar o me puedo preocupar. ¿Sí? Me puedo fastidiar o me puedo preocupar. Si me preocupo, mi reacción es buscar la solución. Si me fastidio, puede ser que yo reaccione con una actitud un poco displicente con él, ¿sí? Si estoy en un momento de baja vibración, ¿sí? Puede ser que uno reaccione de esa forma. listo. Con eso que nos plantea Nio, es una misma situación interpretada desde dos visiones, ¿cierto? Yo hacía ese ejercicio también cuando hacía mi ejercicio y lo que primero me venía a mí a la mente cuando me pasaba eso o me sentía ignorado, lo primero que llegaba a mí era que no valía, ¿sí? No valgo. Y me llenaba una emoción de tristeza. Cuando empiezo a mirarlo desde otra manera, ¿sí? Y lo hacía, por ejemplo, Richard, y lo hacía Nio desde su otro, digámoslo así, nuestros dos programas, cuando yo lo veo desde otro y empiezo ya es a generar un pensamiento de qué, de que puede estar ocupado, de que no me saludó porque tiene alguna cosa que lo está distrayendo en ese momento, empecé a ver la situación y ya dije, la sensación en mí ya es distinta. Mientras que en la primera era un tema de que no me quiso saludar ya de manera personal, entonces ya no valgo, ya siento tristeza. Desde mi otro programa donde empiezo a generar un análisis distinto, ya lo que empiezo a ver es que podía estar ocupado, ¿sí? Y desde ahí ya la sensación que tengo ya es otra, ya es más de tranquilidad, de algo pasa, bueno, ¿sí? Pero no lo empiezo a asimilar desde ese programa ya preconcebido que me genera o me da esa intranquilidad frente a esa tristeza que me tenía en la situación. Yo recordaba mucho el ejercicio que hicimos con Tara, porque sucedía eso. Había una situación, pero la mirábamos y la interpretábamos desde dos posiciones distintas, porque ya teníamos un programa, una información para reaccionar a través de la persona que estaba generando o haciendo esa, esa situación, estaba protagonizando esa, esa situación. Entonces, esto es para poder llegar a lo siguiente y es que las situaciones, como nosotros recibimos la información, siempre la estamos nosotros procesando a través de programas que ya tenemos instalados. Es decir, que nosotros a esa realidad no reaccionamos directamente frente a lo que vemos, sino a la información que ya tenemos programada y es lo que nos lleva a tener una respuesta. Entonces recordemos esos tres momentos: información, procesamiento y respuesta, ¿sí? La información es la misma. ¿Cómo la voy a procesar yo? ¿Qué programas tengo yo instalados? ¿Sí? Y en el ejercicio que hacíamos inicialmente, ¿sí? Era para poder llegar a identificar de pronto qué programas puedo tener inconscientes. Y lo hacía Tara en ese ejercicio, ¿sí? ¿Qué es lo que yo puedo tener ya incorporado y cómo estoy reaccionando yo siempre frente al procesamiento del programa que ya tengo preinstalado o preconcebido? Entonces,
en conclusión, frente al proceso que quería llevar, era que primero hay una entrada, puede ser una experiencia, puede ser una situación, proceso, y cómo lo proceso frente a nuestras creencias, programas. Gran parte de ellas están supeditadas por lo que es el inconsciente. Y finalmente tengo esa salida, que son emociones, conductas o respuestas. Es de ahí donde tomamos que funcionamos como una biocomputadora. Y lo que veníamos nosotros hablando, o ahorita ya al finalizar, es que no reaccionamos a la realidad, sino al programa que tenemos instalado. Es por eso que es importante analizar cada situación mirando cuál es el programa que nosotros tenemos instalado. Y recordemos que ese programa viene a través de qué? De creencias, de situaciones que hemos vivido, del contexto en el cual hemos nosotros vivido, creado, y es lo que decíamos o tratábamos anteriormente, se construye a través de lo que soy. Esos programas van dándole esa reacción a lo que nosotros vamos siendo. Acá venía, digamos que a generarse un tema conceptual frente a lo que nos abordaba el autor de lo que venía siendo el ADN, la membrana celular, la célula y demás, frente a algunos conceptos un poco ya técnicos que dentro de esa confusión ahorita voy a solicitar el apoyo para poder aclararlos. Pero lo que miraba era que en esa mirada integradora aparecía el ADN, ¿sí? En donde tiene información genética, regula funciones biológicas, pero en este capítulo lo que empezamos a introducir con gran fuerza es un componente como la epigenética, ¿no? La interacción con el entorno, también el autor nos habla de lo que es el ambiente, y la membrana celular como ese filtro, eso que regula lo que entra y sale, permite la interacción con el entorno y en sí funciona como ese filtro de percepción, ¿sí? Ahí cuando hablábamos del ADN, no sé si Nio me puede ayudar ahí a aclarar mucho ese concepto de lo que es ese ADN y lo que en el capítulo ya nos estaba aclarando el autor frente a traer el ADN a colación frente al capítulo. Bueno, el ADN es unas bases fosfolípidas que están conformadas por 4 elementos, que es la adenosina, la timina, la citosina y la guanina. Ese ADN, de acuerdo al orden que tienen estos fosfolípidos, nos van dando una cadena especial que, al unirse con las proteínas, que son las que lo recubren, conforman lo que se llaman los cromosomas, ¿sí? Más o menos. Entonces el ADN son 2 cadenas que se unen entre sí y se entrecruzan, así más o menos. Pero esa conformación de esas cadenas depende de las proteínas, ¿sí? En el universo, en el individuo, más o menos tenemos unas 100.000 proteínas, ¿sí? Pero genes únicamente 25.000. Y esos genes en ciertos animales muy primarios también tienen casi esa misma cantidad de genes. O sea, nosotros no nos diferenciamos mucho de animales supremamente primarios, ¿sí? De seres vivos primarios por los genes, sino es por la relación de esos genes con la constitución de una serie de órganos, como el cerebro, que cambia radicalmente la relación entre el cerebro, fundamentalmente a través de la mente, y la relación del cuerpo, ¿sí? Entonces encontramos una teoría que es una teoría determinista, que venía la biología hasta por ahí en la época del 60 hasta el 90 todavía, que decía que el ADN, o sea, los genes determinaban
la vida de los individuos. ¿Por qué? Porque interpretaban que esos genes que están a nivel del núcleo de la célula lo consideraban como el cerebro de la célula y que esos genes eran los que determinaban la vida de los seres humanos. Ejemplo, en mi familia hay personas que han tenido cáncer de estómago o cáncer intestinal. Entonces, como lo han tenido, yo voy a heredar esos genes y que esos genes me determinan que posiblemente voy a morir de cáncer. ¿Sí? Esa es la teoría determinista. Pero con el estudio de la epigenética que estaba en cabeza de Bruce Lipton, él empezó a hacer estudio de células madre. Con las mismas células madre, las utilizó medios diferentes y encontró que esos medios diferentes producían células diferentes. Y esa determinación, él lo planteó por los años 60, que verdaderamente no era la genética, sino el medio, o sea, y ahí aparece a partir y reconfirmada por ahí por los años 90 la teoría de la epigenética que al principio los científicos se burlaban de Bruce Lipton y ya fue reconocida como una ciencia. ¿Qué es? Que el medio ambiente va a determinar la vida de los seres humanos, que la célula tiene como unas antenas que atraen o repelen ciertas acciones que podía ser como materia o energía que determinaban que entraran ciertas proteínas dentro de la célula y otras no. Entonces, ahí aparece la membrana cumpliendo un papel como de cerebro para decir, esto le sirve a la célula, lo dejamos pasar. Abrimos los canales, como eso tiene unos canales, le permitían entrar esas proteínas y esas proteínas entraban al núcleo, se encontraban con el ADN y conformaban las diferentes cromosomas y las diferentes proteínas también que se reproducían ahí para el bienestar o no. Y ahí aparecen una serie de células que son células que no puede controlar el organismo. ¿Por qué? Porque ha habido factores externos tan fuertes que la célula no puede manejar esa situación y se le sale de la esfera del manejo, como por ejemplo en las células cancerosas, cuando hay falta de ejercicio, cuando hay un estrés marcado crónico o cuando hay alteración en la parte nutricional. Esos son los tres factores que un científico estudió y, por cierto, ese mismo científico un día que faltó un paciente para investigar, se puso de paciente y le descubrieron un tumor cerebral que terminó en cirugía y él salió, se le hizo su terapia común y corriente y ese científico a los 5 años volvió a tener una recaída. Entonces lo volvieron a operar del cerebro y que se puso a investigar. Esta investigación está en un texto que escribió él, no me acuerdo ahorita el nombre, que se llama el anticáncer, creo. Entonces, él descubrió y planteó estos tres elementos que tienen que ver es con la epigenética, el medio ambiente. Mire, el estrés actúa sobre el cortisol.
El cortisol produce una inflamación crónica sobre la célula. La inflamación crónica altera la célula y al alterar la célula hay una mutación de la célula y la célula después se vuelve incontrolable y migra a otros órganos y se implanta en otros órganos. Eso, la nutrición depende sobre todo los azúcares que son demasiado inflamatorios y esos van a predisponer hacia el cáncer. Lo mismo la falta de ejercicio. Entonces, eso es poniendo un ejemplo. Entonces, viene una teoría que dicen, y bueno, pero se dice que el ADN, la proteína produce el ADN produce el ARN mensajero, el ARN mensajero duplica el ADN y conforman posteriormente los diferentes cromosomas. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Encontraron en las investigaciones una enzima que es la reconvertasa del RN, porque había la convertasa, que era el RN creaba otro RN y formaban el ADN, pero encontraron que se podía hacer lo contrario, de atrás para adelante, o de adelante hacia atrás, podía volverse y constituir nuevas células y nuevas proteínas. Entonces, ahí es que aparece la teoría de la epigenética influyendo sobre el organismo y directamente sobre la célula. Entonces, que nos quede claro, la membrana es el cerebro de la célula. Segundo, el núcleo es como la plantilla donde la célula se reproduce a través del ADN, ¿sí? Y ahí es donde la parte genética que es estimulada es la que se reproduce. No sé si quedó claro o hay alguna cosa que aclarar. Pues es un tema que es bien, bien denso, ¿no? Tengo una O en mi pregunta. caso, de pronto porque no tengo Sí, tanta concepción científica frente a eso, fue un concepto que me generó a mí eh, harta dualidad de comprensión, ¿sí? Pero Valiente, ¿ibas a decir algo? Y hacer una pregunta, Nio, y es que, es decir, bueno, se asume que, digamos, dentro de los genes va información de los padres, pero también en este momento se habla de cómo digamos, uno puede transferir a las descendencias a través de los genes información de cosas que sucedieron fue en el ambiente de uno. Entonces se sí, está planteando que incluso traumas pueden pasarse de una generación a otra genéticamente hablando, digámoslo así, a través de los genes. Pero a mí no me queda claro cómo pasa eso, ¿sí? O sea, digamos, cómo se transmite, puede transmitirse genéticamente, mucho, cómo se transmite genéticamente la información de una generación a otra. No sé si tú nos puedes explicar un poquito. pues yo tampoco tengo muy claro eso porque eso es una concepción muy reciente y eso apareció a partir de las constelaciones, ¿sí? Cuando empezaron a hablar de las constelaciones, empezaron a pensarse en esas transmisiones, porque antes se pensaba que todo era netamente genético lo que se transmitía, pero ahora con la epigenética están investigando y encontrando que hay cambios en los genes por factores ambientales que se transmiten de generación en generación, ¿sí? Y eso va a facilitar que se reproduzca un evento que ya sucedió porque hay una marca en el gen
de una cuestión de tipo ambiental que puede inducir a que se repita, ¿sí? No tengo claro la parte científica en este momento, un conocimiento de que diga tal teórico plantea esto que sí sucede, no, pero sí se está planteando eso, sí se está planteando. De pronto la pregunta de Valiente va al tema de la herencia. Sí, ¿cómo se transmite la información? O sea, Sí, de una Los generación genes, a otra, ¿cómo se transmite? ¿Las mismas proteínas son las que llevan la información? ¿O cómo es eso? es que la proteína produce el gen y el gen se duplican. desarrolla nuevas proteínas. Entonces, si la proteína está afectada, puede desarrollar genes afectados y esos genes se pueden seguir reproduciendo, ¿sí? Entonces yo creo que la cuestión es que se alteran las proteínas y esas proteínas producen genes que están alterados y reproducen nuevos genes y reproducen nuevas proteínas que están alteradas, ¿sí? Entonces, yo creo que es así, pero no. Si me dicen, dígame un sustento científico, no lo tengo, no Gracias. lo tengo, no lo tengo. Pero sí valdría la pena investigar. No, Eso pero está bien, es un tema bonito. los genes se duplican. Los genes sí, Se duplican y van con la información, con toda la sí, información. Y sí. ahí es donde puede darse el factor hereditario. No Sí, sé con si toda la ustedes información. me ¿Ah? pueden explicar, es que estoy en transporte, pero pues ¿me escuchan? Sí, la escuchamos. Sí. Mira, desde el punto de vista de las constelaciones familiares, de lo que se habla es de lo siguiente. Se hicieron varios tipos de investigaciones, por ejemplo, en unos animales que fallecieron a raíz de haber comido unas fresas que les cayeron mal y ellos fallecieron, ¿no? Algunos, otros se salvaron. Entonces, los animalitos que se salvaron cogieron una especie de resistencia a ese veneno que tenían algunas fresas, por lo tanto, sus descendientes habían adquirido esta resistencia física a ese tipo de veneno. ¿Te fijas? Entonces, en las constelaciones se habla de, por ejemplo, si mi bisabuelo estuvo en una guerra y él se salvó, pero sufrió mucho, tuvo traumas muy graves, qué sé yo, y en esa guerra recordaba perfectamente que el aroma de, qué sé yo, del plomo le causaba una reacción de horror. En eso se explica por qué un descendiente puede tener también un horror a ese tipo de olor específico del plomo, por decir algo. Esa es la teoría de las constelaciones con respecto a como la parte hereditaria que se va adquiriendo con el ambiente. Eso es lo que yo he Ujú. podido por ahí leer. Gracias. Sí, Ahora en ese sentido, porque pues a mí también me surgían una cantidad de, pues, de dudas, ¿sí? Que intentaba aclararla de alguna manera para no enredarme la cabeza tratando de interpretar muchos componentes, pues trataba de mirar, venga, ¿cuál es el papel que juega ese ADN? Entonces, en palabras concretas, Neo, ¿cuál crees que es el papel que juega el ADN en esta teoría? Yo, el ADN es como cuando usted es arquitecto. Usted hace un diseño de diferentes tipos de casas, ¿sí? Y viene un cliente y le dice, me gusta esta casa, este diseño. Entonces, el arquitecto elabora ese diseño. Viene otro cliente y dice, me gusta este diseño. Viene, sí. Entonces, así pasa con la vida. Depende del estímulo, que en este caso sería el cliente, se produce la estructura que sería el juego de las proteínas
Principalmente lo que produce el ADN son las proteínas y a partir de esas proteínas se reproduce todo el sistema que yo mencioné anteriormente, ¿sí? Entonces, cada cual, por eso es que cuando usted interpreta la realidad y otro interpreta la realidad diferente, los resultados son diferentes. O sea, las casas son diferentes. La que yo quería, para mí es diferente. No me van a dar la casa del vecino, porque yo pedí esta y esa es mi casa. No me van a dar la estructura de mi cuerpo, porque ese es mi pensamiento y dentro de mi pensamiento están todas mis creencias, mis emociones, que yo construyo mi propia vida. Nadie me la puede construir para que salgamos del victimismo. Ay, es que todo el mundo cree que yo o todo el mundo espera de mí. No, usted es el que determina qué es lo que quiere para su vida y elabora su propia vida. Entonces, realmente, pero para eso necesitamos tener conciencia de lo que nosotros, yo debo tener conciencia de la casa que yo quiero. Yo no me meto en el primer diseño, llegar a decirle al arquitecto, escoja usted el diseño que quiere y yo me meto a esa casa. ¿Sí? No sé si fui muy gráfico con la explicación, pero realmente uno es el que elige su propia vida. Y yo he elegido mi vida con mis traumas, con mis consecuencias, con mis alegrías, con mis tristezas, con mis bienes, con mi inteligencia, con no mi inteligencia, porque uno en momentos dados tiene muy buena inteligencia, en otros una inteligencia muy por debajo porque no interpretó la realidad como debía ser y el resultado no es adecuado. Listo. Tengo a Sofía levantando la mano, pero creo que Ricardo la había levantado primero. Entonces vamos primero con Ricardo y luego con Sofía. Pues yo lo que entiendo del ADN es que el ADN es como el plano y está todas las instrucciones de las características del individuo que se va a formar. ¿Cómo se pasa el ADN de un padre a un hijo? Entonces, cuando se unen las células, el ADN se desdobla, la escalera esa que conocemos, se desdoblan y, y en el nuevo individuo coge una, una mitad del padre y otra mitad de la madre y se une y forma las características del nuevo individuo. Lo que decía el científico que mencionó ahorita, Neo, ¿cómo es? Bruce Lipton. Bruce Lipton, que antes se pensaba que el ADN era una, digamos, era una suerte ya que el individuo le tocaba ya asumir que esa forma, esas características, le tocó asumirlas porque eso fue lo que le dio el resultado de su formación de su nuevo ADN. Después se dieron cuenta que el ADN era simplemente como un plano sobre la mesa y, y que la célula era la que asumía el rol del nuevo ser y su características dependía del ambiente externo. Eso es lo que más o menos entiendo yo, que el ADN es como el plano de el plano del nuevo individuo. Entonces es el que dice qué características va a tener, qué color de piel, qué estatura, qué formas. Pero después se llegó a la conclusión de que el ambiente influía sobre el individuo. Por eso un deportista que se desarrolla desde niño hasta su adultez puede lograr más estatura, más fortaleza.
un niño que desde el comienzo le empezaron a explotar su parte intelectual puede llegar a ser un genio. Eso es lo que se maneja en lo que entiendo yo que se maneja como que la función del ADN. Sería eso. Gracias, Richard. Sofía. Buenas noches. Eh, pues en lo que he leído, eh, entiendo que el ADN es como el vehículo de con la información. Entonces, la lleva y cada vehículo lleva una clase de información que yo misma, como hijo mío, yo misma me he encargado de crearla para mí, la vivencia que yo quiero en este plan. Entonces, 50% pone papá, 50% pone mamá, pero yo soy quien escojo desde un plano antes de venir qué características debe tener papá, qué características debe tener mamá. Y el ambiente, como lo dice Bruce Lipton, el ambiente se encarga de reafirmar el programa que yo requiero para mi evolución. Entonces, cuando vemos lo que decía Luz, cuando vemos en constelaciones familiares, podemos ver que uno dice, pero ¿cómo así que aparece el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo? ¿Por qué? Porque yo tengo toda la información de ellos. ¿Cómo la tengo? Es que si vamos a mirar, esto nos lo reafirma en la Biblia, que somos el resultado de 4 generaciones hacia arriba y somos también nuestra información afecta 4 generaciones hacia abajo, ¿sí? Que cuando nosotros cambiamos nuestra información, esto también es un estudio de Greg Braden, es que la información va codificada en la sangre, ¿sí? Entonces, la sangre que yo doy, cuando doy vida a un hijo, va la información de lo que yo tengo en el momento que creo ese bebé. Por eso es que uno dice, todos los hijos no son iguales, porque la información, si no es la misma información que yo tengo a los 20 años, cuando tenga un hijo, que a los 30, que a los 40, ¿sí? Por eso los hijos son diferentes y cada persona, pues, de acuerdo a lo que yo necesito, es el padre que necesito en ese momento, con la sabiduría que ese padre tiene en ese momento. Entonces, no es lo mismo conocer un padre un hijo que dice, no, es que mi padre es alcohólico. Tal vez lo conoció el hijo mayor así, pero tal vez el hijo menor que se lleva 20 años de diferencia, dice, pero el padre que yo conozco es una persona sana, juiciosa, responsable, diferente. Entonces, la información que tiene cada uno es la que cada uno requiere para la evolución del personaje que necesita. Pues a eso le hablamos a lo de la epigenética y que todo se puede transformar. Toda la información que nosotros tenemos, podemos cambiar nuestro ADN, podemos cambiar todo lo que nosotros queramos en nosotros, lo podemos transformar. Lo que se necesita, como Nio nos lo repite todo el tiempo, con disciplina. Cualquier tema se puede cambiar, sea el que sea. El programa, cuando uno es consciente, cuando uno hace conciencia, como decía ahorita Nio, hay que hacer conciencia del programa, y era lo que entendía Stephen, lo que el ejercicio que nos hizo al comienzo, que era ver la repetición del programa. Yo cuando repito el programa, si yo hago conciencia sobre ese programa, ¿qué pasa? En supraconciencia lo puedo desarrollar. Si yo no hago conciencia, el programa se sigue repitiendo. Ya en un área, en otra área, en otra área, porque es tan bonito el programa en sí. Bueno, si hay un programa de rechazo, uno cree que solamente se presenta en un área, pero es que ese programa de rechazo yo lo llevo para todas las áreas de mi vida. Con el dinero, en el amor, en la salud, en todas las áreas voy a llevar ese programa, pero cuando yo lo descubro, lo veo de frente y lo puedo transformar en supraconciencia, se sana inmediatamente en todas las áreas. Sí. Esa es como la gran
¿cómo se puede decir eso? Que uno puede armar en su supraconciencia es que cuando uno sana una herida, una creencia, un tema, en todas las áreas uno lo soluciona. A veces uno no es consciente en el momento que está haciendo la sanación, pero cuando uno ve, oye, se dejó de repetir esta situación, ¿sí? Supongamos, si uno, la persona está con ira, con rabia, entonces que vemos que pues, se presentan muchas cosas, pero cuando uno comienza a sanar, si uno tiene animalitos en la casa, los animalitos también, si la persona entra en paz y en tranquilidad, los animalitos también entran en paz y en tranquilidad, dejan de pelear, dejan la agresividad, llegan ya las personas y son más cariñosos. Los animalitos, fue que nosotros cambiamos, los dueños de los animales. Todo a nuestro alrededor cambia cuando nosotros hacemos supraconciencia sobre cualquier tema. Eso les quería compartir. Se le cortó Yo quería, ¿sí? ¿sí? Sí, Ricardo. Yo quería hacer un comentario ahí de una inquietud que siempre he tenido de la herencia, y es que en la herencia genética siempre se transmite las características físicas del individuo. Entonces, genéticamente con el nuevo ser, de acuerdo al aporte de padres, entonces en ese gen, en esa herencia se transmiten las características físicas, la altura, el color, eh, sí, todas las características del individuo, color de los ojos, todo. Y el conocimiento ya es algo que el individuo aprende por el entorno que le toca vivir o por conocimiento de padres a hijos. Eso es algo que uno como que ve que es una regla. Pero entonces yo llego y veía yo los pájaros que llegan y hacen unos nidos fenomenales que inclusive le ponen trampas a los invasores. Eso es un conocimiento muy alto. Y uno en eso, porque a mí me gusta ver las series de animales, uno no ve que es que los pájaros padres le estén enseñando al nuevo individuo cómo hacer un nido. Ese conocimiento parece que se transmite genéticamente. Esa es una, entonces, entonces parece que en la transmisión del conocimiento, no solamente en la parte de genética se transfieren las características técnicas, sino que no sé si en todas las especies o solo en algunas se transmite algo de conocimiento a través de la parte genética, porque para mí es sorprendente cómo esos pájaros hacen unos nidos, pero con una complejidad de ingeniería. Algunos animales, pongamos las morfetas que hacen túneles, eso es un conocimiento muy alto para que no se le derrumbe esa vaina, saber a qué profundidad lo hacen. Los castores, todo eso es un conocimiento que uno dice, pero no, uno no ve que los animales padres le estén enseñando a los hijos. Ese siempre ha sido como un dilema que he tenido. Listo. Lío, no sé si nos tienes algo que complementar ahí de lo que dijo Richard. Hay una cuestión que nos diferencia de los otros seres vivos y que a veces no se considera, es la inteligencia. La inteligencia no es solo del ser humano. La mayoría de los seres vivos son inteligentes. Un virus, cuando le meten un antibiótico o una bacteria, cuando le meten un antibiótico, ¿qué hace la bacteria? Empieza a modificar su estructura y hace resistencia contra el antibiótico. Entonces, eso es ser inteligente. Imagínese cambiar toda la estructura
del mismo ADN para hacer resistencia y sobrevivir. Otra cosa es la diferencia entre, entonces hay una inteligencia que se fue desarrollando y transmitiendo por generaciones en los seres vivos, que se fue perfeccionando de acuerdo a la naturaleza y la necesidad de la naturaleza. En este caso, el de los castores o de los animalitos que hacen esas, esos nidos tan perfectos para protegerse de los depredadores y todo eso, que eso es unas mallas bien complejas. Entonces, Sí. eso es un proceso que ha sido por millones de años que va generando y perfeccionando la inteligencia, y se va heredando esa inteligencia y va en los genes de esas generaciones. La diferencia con nosotros es que somos pensantes, y el pensamiento lo que nos permite es una proyección hacia adelante, un análisis hacia atrás, y poder mirar el aquí y el ahora de una manera analítica, que ese es el pensamiento consciente, y pues que utilizamos a través del inconsciente, subconsciente. No sé, pues existen estudios profundos, sobre todo los biólogos. Yo creo que valdría la pena que el que esté interesado mirara todos esos estudios de la transmisión genética en las actividades del individuo para sobrevivir. Del individuo, cuando hablo de individuo no es el ser humano, sino cuando hablo de los seres vivos que tienen una función. Mire que algo impresionante que sucede cuando uno sana un programa es que si uno tiene hijos, funciona hacia abajo y funciona hacia los lados, hacia los hermanos también. Supongamos que uno sana un ejemplo, una creencia de tristeza. Cuando uno la sana, es impresionante cómo los hijos dejan de estar tristes y cómo los hermanos también. Es con uno que haga conciencia, sana hacia los lados y hace el efecto campana que dice, sana hacia abajo. Como es, con los hermanos llevamos el mismo AD, digamos que el mismo 50% de papá, 50% de mamá. Cuando uno sana, ellos sanan también ese programa. Y la parte que me corresponde de mis hijos, también como llevo el 50% de esa, mis hijos llevan el 50% de la carga emocional de papá y de mamá. Si el que sane el programa es como una bendición, digámoslo así, que reciben los hijos también. Entonces se sana. Pero sería increíble que todo esto lo enseñaran desde el colegio, con eso, con los niños deciden tener familia, sus hijos ya tienen, sus hijos ya no tienen que pasar por todas estas. O sea, se rompe el enlace secuencial que puede tener. Sí, es como hasta acá me hago 100% responsable de mi carga emocional, de mis creencias y lo que tenga que sanar, y ya cuando tenga hijos ya no le transfiero toda esa carga que llevo porque ya la he sanado. Entonces ya no existe ese programa. Y también cuando una persona se dan cuenta la gente que ya hay muchas chicas, yo veo chicos que están metidos en este tema, y cuando tienen un hijo, el medio en que se cría ese bebé es totalmente tan diferente, tan hermoso, que uno dice, qué lindo que ellos se hayan trabajado antes de tener una familia.
Gracias, Sofía. Entonces, frente a eso y a la explicación que hemos buscado frente a lo del ADN, les confieso que fue tan ladrilludo que yo dije, venga, no voy a tratar de darle más interpretación a ese ADN. Y seguí mirando el texto hasta que empecé a mirar y a centrarme en algo particular y fueron unos ejemplos que nos ponía de la célula, ¿cierto? Entonces ahí empezaba yo como a tratar de desenredarme y yo me quedaba con algo muy impactante para mí de este capítulo y es lo siguiente. Cuando hablábamos de que las células, eh, y más tomando algo del concepto grande de esa bioneuroemoción o incluso desde algunos conceptos que maneja Corbera con la bioneurodescodificación y demás, ¿sí? Empezábamos a ver que las células reciben esa información. Entonces teníamos los procesos, ¿no? Recibo información, proceso información y respondo, ¿sí? Y en un momento del capítulo menciona que hay una situación de que recibe la célula una información, responde al ambiente y genera unas soluciones biológicas a esa información. Y nos ponía ahí el ejemplo del sobrepeso. ¿Sí? No sé si recuerdan de pronto ahí en el libro, en el capítulo específicamente, cuando nos empieza a decir que específicamente en bioneuroemoción, uno de los factores de sobrepeso es la falta de protección o la sensación de hallarse solo o no ser visto. Es decir, el programa que se viene instalando, ¿sí? Es esa sensación de hallarse solo, ¿sí? ¿Y cuál es la respuesta que se tiene biológicamente en esta corriente? Es esa respuesta biológica hacia lo que es el sobrepeso, viéndolo desde la salud. Y más adelante nos hablaba de que la célula empezaba o tenía también su propia inteligencia, nos manifestaba que la célula prácticamente podía vivir sola frente a eso y hacer muchas adaptaciones, hablando desde el concepto celular, y nos hablaba del tema de los virus, ¿sí? Entonces había una célula, generaba algún virus, y la misma célula empezaba a activar todo el sistema inmunológico para producir anticuerpos. Entonces yo pensaba algo y yo decía, ¿cuáles son nuestros anticuerpos? No viéndolo desde el virus como tal, sino desde las mismas situaciones que estamos replicando en la vida, ¿sí? Cuando aparece una situación, y estamos hablando de toda esa migración genética y desde lo que empezábamos ahí, había un concepto que lo había notado que era la hipermutación somática, ¿sí? Que es cuando esas células empiezan a producir otras copias del gen que produce ese anticuerpo. Entonces yo decía, bueno, me quiero salir de lo biológico, de la enfermedad y demás, y pensar cuáles son los anticuerpos que mis células han generado hacia diferentes situaciones. Entonces, una que planteaba yo al principio era el tema de las relaciones, ¿sí? Entonces, en mi caso particular, cuando empezaba a analizar esos casos, pues yo decía, ¿qué situación estoy repitiendo? Entonces, de manera particular y personal, he estado viendo que uno de los factores que yo repetía en mi vida era encontrar parejas que ya tenían hijos, ¿sí? Entonces, venga, ¿de dónde va saliendo eso? ¿Sí? Entonces empezaba a ver y empezaba a analizar también qué información es la que yo puedo venir en relación al compromiso, al sentir que puedo yo comprometerme con algo, ¿sí? Porque inconscientemente, pues esas personas, esas mujeres, pues ya tenían un compromiso ya enlazado con sus hijos, ¿sí? De una u otra manera el compromiso directo era con ellos y no conmigo, ¿sí? Entonces empecé también a analizar genéticamente cómo eran las relaciones, por ejemplo, de mis abuelos, de mi padre y demás, y empecé a ver que había un patrón, ¿sí? Que era el no merecimiento de ese afecto, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto yo no me reconozco como un sujeto que, que merece ser amado, que merece tener un compromiso, y entonces busco parejas que de una u otra manera estén relacionadas ya con un compromiso distinto? Entonces yo decía, venga, ¿cuáles son mis anticuerpos frente a las relaciones? ¿Sí?
Entonces, si así como cuando hay un virus aparece la célula modificándose, pues como frente a experiencias e información vivida, frente al ADN y a todo ese proceso, pues cuáles son los anticuerpos que yo estoy generando para traerlo. Y llevándolo hacia los programas, que incluso desde este componente, cuando hay un diccionario, no sé si Nio lo recuerda, ¿sí? Que es un diccionario de biodescodificación, en donde se analiza cada dolor del cuerpo, cada situación que se está viviendo, y empieza ahí mismo a hacer una descripción de un patrón o aquí asociándolo a un programa anterior y cómo sería el nuevo programa para poder sanar eso que se está viendo. Entonces yo decía, para desenredarme a mí y no enredarme más con el tema del ADN, yo decía, prácticamente lo que yo veo es que tenemos unos programas que están inmersos, ¿sí? Llámese a través del ADN, a través de lo que estamos viviendo, se van transmitiendo esos programas, pero los vamos teniendo instalados, ¿sí? Y lo importante es mirar conscientemente cuáles son esos programas que nosotros estamos teniendo, ¿sí? ¿Cómo podemos identificar esos programas? ¿Sí? Volviéndonos esos observadores conscientes, como lo hemos hablado en capítulos anteriores, ¿sí? Y ver qué es lo que estoy repitiendo en mi vida, por qué lo estoy interpretando de esa manera y qué es lo que me está permitiendo actuar de esa manera, para empezar a analizar unos patrones y mirar qué programa a través de las creencias, de lo que hemos visto, pues nos está generando ese comportamiento o esos resultados, ¿sí? Y desde ahí es en donde mirábamos que no solo es de pronto hacer la pregunta si tenemos o no tenemos esos programas, sino si estamos dispuestos a observarlos y a reprogramarlos. ¿Qué es el trabajo complejo que yo veía frente a esto? ¿Sí? Venga, ¿qué programas son los que tengo y qué tan dispuesto estoy a confrontarlos, a analizarlos, a verlos y a poder reprogramarlos para poder modificar los resultados que se están teniendo, ¿sí? Entonces, desde ahí aparecía un origen, que era esa programación, ¿sí? Y como ya lo hemos visto a través de esto, los programas vienen de la infancia, la familia, creencias transmitidos genéticamente. Y entonces viene esa reprogramación, una reprogramación consciente. Y viene la pregunta ahí frente a muchas cosas que hemos debatido y es, ¿podemos cambiar esos programas? Ni ahorita nos hacía una explicación del ADN y de todo lo que hemos trabajado, y yo creo que hay una conclusión grande y aparece un concepto como la epigenética y demás, que nos deja la reflexión de que no estamos supeditados frente a lo que genéticamente hemos venido afrontando o incluso a lo que a hoy hemos podido venir repitiendo como situaciones, sino que siendo conscientes podemos generar una reprogramación de esos, valga la redundancia, de esos programas que tenemos instalados en nuestra biocomputadora y así poder generar una respuesta diferente. Y también analizaba o me preguntaba algo frente al pensamiento positivo, ¿no? Y esto va hacia lo siguiente, y es que reprogramar no significa solo pensar de una manera positiva a toda hora, ¿sí? Sino cuestionar la interpretación automática que le estamos haciendo a las situaciones que estamos viviendo. Y desde ahí empezar a mirar, era el ejemplo que veíamos, o que si pasaba, venga, le escribo a alguien y no me respondes porque no le importo, o lo voy a interpretar desde otro mecanismo y es si lo que estoy interpretando es un hecho o es una interpretación. ¿Qué es lo real o qué es lo que está dando respuesta a través de la programación que se tiene? Stephen, Sí, Nio. me permite una pequeña interpelación sobre el Claro que tema. sí. Usted decía que hay que hacer conciencia y empezar a reprogramar esos patrones de comportamiento, pero acordémonos que
esos patrones de comportamiento son subconscientes. Y usted no los puede reprogramar desde el consciente. Tiene que introducirse dentro del subconsciente y hacer la reprogramación. Eso es como las computadoras. Cuando usted le dice a una computadora, quítese ese programa de ahí, pues la computadora no le va a responder. Para hacer eso, entre dentro del programa, anule el programa e introduzca otro programa. Eso nos lo habla claramente Joe Dispenza en el libro Deja de ser tú. Él nos lleva de la mano cómo debemos hacer esa reprogramación, porque tenemos que entrar al subconsciente y reprogramar. Desde el consciente llevamos la información, qué es lo que queremos reprogramar por el análisis de nuestra vida y nuestro comportamiento, nuestras emociones, nuestros hábitos, nuestras creencias. Sí, analicemos qué es lo que nos está haciendo daño y empezamos a nivel del subconsciente a meter otras creencias, a meter otras emociones, a meter otros hábitos y otros comportamientos de una manera sistemática. Eso es un proceso. Y a través de la meditación, Joe Dispenza nos lleva de la mano cómo hacer esa reprogramación. Ese sería el comentario que yo quería decir. Gracias, Nio. Y creo que ahí con lo que nos dice Nio es muy importante frente a esa reprogramación, ¿no? Pero sí me surgía algo y es cómo hacer consciente lo inconsciente. Para poder reprogramar algo, debo plantear esa conciencia para poder identificar qué es lo que estoy repitiendo, qué situaciones se están generando, para poder identificar esas causas y ya inconscientemente poderlas trabajar. Entonces, pues de manera general, porque el capítulo pues es muy denso y les confieso que al final tampoco logré entender cómo era el ADN y todas esas redes del ARN y demás, ¿sí? Pero lo que pude interpretar yo de ese capítulo y con lo que me voy es con que frente a esa comparación de las biocomputadoras, sí es importante primero identificar esos programas que tenemos instalados. Para ahí, como lo decía Nio, de manera inconsciente poder generar una reprogramación. eh, no sé si la reprogramación inicialmente sea consciente y después inconsciente, pero sí poder hacer esa reprogramación siendo observadores de las situaciones que estamos viviendo, de las situaciones que estamos repitiendo, de las emociones, de las sensaciones y sobre todo de los resultados que se están teniendo en lo cotidiano. Y desde ahí empezar a hacer esa conciencia para identificar todos esos programas que podemos estar teniendo implantados, que es algo más de pronto de lo que hemos venido trabajando en diferentes, no solo en este libro, sino en otros, en cuanto a la identificación de esas creencias, ¿sí? Y hay una cosa que me ató mucho y es eso, esos programas están muy ligados también a todas esas creencias que hemos venido también cargando. Sí, Richard. De las reprogramaciones ahí, ya que tocó el tema ahí de las reprogramaciones hay de las dos clases, conscientes e inconscientes. Una reprogramación inconsciente es cuando yo estoy en un medio, pongamos, en un ambiente social y llego a otro ambiente social con hábitos y actitudes diferentes y de un momento a otro yo resulto copiando lo que hacen los demás. Y las reprogramación consciente es cuando yo me estoy dando cuenta que algo de lo que yo estoy haciendo me está afectando, hago la conciencia o hago la observación, porque lo primero que hay que hacer para hacer un cambio, lo primero que uno tiene que hacer es darse cuenta. Entonces uno se da cuenta que
se necesita hacer algo y empiezo yo a trazarme un plan para cambiar ese hábito que me está generando un malestar o una incomodidad. Yo como anécdota, por ejemplo, de la reprogramación subconsciente, es una vez que estuve en Chicago y visitando una empresa y el que me atendió era latino. Entonces cuando él me hablaba, siempre tenía puras ademanes mexicanos. Cuando uno lo llamaba, él siempre se volvía y le decía a uno, mande, y todo ¿cómo es el estilo de hablar? ¿Cómo es que se llama? El estilo, Léxico. la jerga, el léxico, se me está olvidando las palabras. El léxico era puro mexicano. Y en un tiro, entonces ya fuimos a almorzar y le pregunté, disculpe, oye, ¿y usted de qué parte de México es? O sea, le hice esa pregunta como por entablar conversación. Me dice, no, yo soy de Medellín. Yo, ¿cómo? Si los paisas tienen un acento, pero supremamente fuerte, pegajoso, me dice, no, es que cuando llegó a Chicago se casó con una mexicana y ella terminó mandando la relación y entonces todo el estilo y la forma de hablar que se la aprendió a la mexicana y entonces ese es una programación subconsciente. Ese es un ejemplo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Entonces, algo para cerrar. ¿Alguien quiere algún aporte importante para cerrar? Pues yo diría, yo quisiera decir algo y es que me gustó mucho me gustaron mucho las reflexiones que se trabajaron. Creo que son muy valiosas para lo que estamos viviendo hoy en todo sentido, ¿no? En todos los ámbitos de la vida. Gracias, Steven. Bueno, Tara, A mí me pareció muy importante poder comprender que esa programación inconsciente que nosotros tenemos es la que nos lleva a precisamente a hacer las diferentes interpretaciones de una situación. Y esas interpretaciones de la situación y esa programación está formada por una parte desde la infancia, necesariamente desde la infancia. Segundo y como han trabajado y han mencionado varias veces, depende mucho del sistema familiar, que es lo que lleva precisamente a que se dé eso. Y genera en nosotros, que fue algo que estuvo haciendo énfasis Stephen, una serie de reacciones, de emociones, de sentimientos, que muchas veces son muy intensos, ¿no? Son muy, muy fuertes. Y además, como, como también lo planteó Stephen, pues obviamente todo esto corresponde a que primero tenemos pensamientos, sentimos y reaccionamos a las situaciones reales. Y eso es lo que me pareció a mí que era la comparación con el computador, ¿no? Que, que eso es lo que se plantea. Em, entonces, primero nosotros estamos identificando una situación que está generada, que está dada precisamente por la interpretación que hicimos. Tenemos unos pensamientos, unas reacciones, generan esas reacciones unos comportamientos y además esos comportamientos muchas veces son para mí tan, tan marcados, digamos, que nos llegamos a hacer hasta daño, ¿no? Entonces ujú, creamos síntomas, creamos enfermedades, creamos rollitos que nos metemos ahí que también tienen manifestaciones corporales. Eso fue algo para mí muy importante del capítulo. excelentes conclusiones. ¿Alguien más tiene alguna otra conclusión? Bueno, muchas gracias, Stephen.
Fue muy dinámico, como siempre. Sus intervenciones y sus coordinaciones siempre nos dejan pensando como la mayoría de todos cuando hacemos el esfuerzo por la presentación. Entonces, en 8 días nos vemos. ¿Quién tiene la presentación en 8 días? Me No parece tiene, que no tiene dueño. no tiene dueño, sí. ¿Y quién va a ofrecerse como dueño? ¿Reverdecer no le gustaría? Tiene sonido reverdecer. ¿Cómo se llama el capítulo? Miramos. El sentido biológico. A ver si nos inspiramos. El sentido biológico. Ese está bonito. Este debe ser algo de continuación de este, pero Sí. es bonito. Bueno, pues yo me apunto. Ahí todos vamos a preparar, pero usted es la directora de orquesta. Bueno, Vale, listo. bueno, Para reverdecer. gracias. Muchas Y Bueno, gracias. el siguiente capítulo, Muchísimas ¿alguien lo gracias. tiene? Después de reverdecer lo tiene luminosa, ¿Luminosa? que tiene lo de las Perfecto. creencias. Bueno. Y el otro que sigue, el 15, lo tiene Ikigai, Y, que es el proyecto sentido que fue cuando hizo el cambio. bueno. Y 16, ¿quién lo tiene? ¿Valiente? Sofía, no. Valiente no está por No ahí. ¿Lo tiene mentiras. Sofía? No, Es que la yo estoy pensé que era. postulando. No. Pues esperemos a ver, mientras Bueno, tanto quedan 3. esperemos y después definimos. Vale. Bueno. feliz Buena noche. Feliz noche noche para para todos. todos. Feliz Gracias. noche, muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Sí.